Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Acceso a los Derechos. Vamos a estar analizando en este programa la coyuntura, la realidad en la cual está viviendo la República Argentina. Por eso en este primer bloque la tenemos a la licenciada en Economía, Natalia Pérez Barreda. Gracias, Natalia, por estar con nosotros en Acceso a los Derechos por primera vez. Hola, Cristian. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, una situación totalmente distinta, a la que venía la República Argentina, con un índice de inflación de entre 8 y 9 puntos, pasamos casi superando los 20 puntos. Sí, era predecible, digamos. Nosotros decimos del MATE que esta inflación un poco fue buscada, de alguna manera. Con una devaluación de más del 100%, es lógico que gran parte de eso se transfiera a precios, y terminamos del año con una inflación del 25,5%, digamos, duplicando la inflación que venía en los últimos meses, con todo el escenario complejo de las elecciones, más las corridas cambiarias que se han sucedido, más una sequía muy importante en 2023. O sea, terminamos el año con una inflación muy elevada en términos históricos, que llevó la inflación interanual a más de 200%, una situación que no se repite, digamos, que no se había dado desde los años 90. Natalia, cuando muchas veces escuchamos a los panelistas y hablar, o economistas dicen, meter los activos en una licuadora, ¿qué significa eso? Básicamente lo que está haciendo este gobierno es licuar los ahorros de las personas. Y esto lo hace a través de la inflación. Por eso digo que la inflación fue buscada. Porque la idea del gobierno, en camino hacia la dolarización, es que los pasivos del Banco Central, esto que parece bastante abstracto, pero que básicamente son los ahorros de los argentinos y las argentinas, se licúen a partir del incremento de los precios. Es decir, si uno tiene un plazo fijo, ya bajando la tasa de interés, digamos, por debajo de la variación de los precios, hace que no se pueda ahorrar y mantener el ahorro a partir del plazo fijo. Eso significa licuar. Licuar los ahorros de los argentinos es licuar también los pesos que circulan en la economía. Él encaminó a un proceso de devaluación que parece ser el que está emprendiendo este gobierno. Bueno, el ministro de Economía, Caputo, tomador serial de deuda de la República Argentina, ha establecido, dijo, bueno, llegamos al déficit cero. Claro, un déficit cero sin aumento de salarios, sin jubilaciones, sin las asignaciones familiares. Sí, con un impacto importante en las jubilaciones, principalmente, que es gran parte del gasto del Estado, y también en las transferencias que hace a la provincia, digamos, en represalia por la no aprobación de la ley ómnibus. La semana pasada retiró fondos para el transporte, se frenaron totalmente las transferencias a provincias que no son las que están por la coparticipación. Las de coparticipación, teniendo un presupuesto de 2023, ejecutando el presupuesto de 2023 y con la merma de recaudación por impuesto a las ganancias, también se han pisado. Por lo tanto, digamos, es muy fácil digamos, llegar a esa situación fiscal, pero con costos sociales que son enormes. Claro, digo, porque lo que ha hecho el gobierno, bien vos le decías, es de algún modo tener una inflación alta y salarios muy bajos. Exactamente. No solamente licuar, como bien decías vos, los pasivos del Banco Central, sino también licuar el poder adquisitivo del trabajador y de la trabajadora. Sí. Le es muy poco posible poder hacer frente a estos aumentos. El intendente de la ciudad habló casi de un boleto entre 1.000 y 1.100 pesos. Se hace muy complicado. Sí, nosotros sacamos recientemente el último informe mensual de coyuntura, y en esto lo que visualizamos es que la caída del salario real fue muy rápida y más veloz que en la crisis de 2001. Nosotros en la crisis de 2001 tuvimos una caída del 30% del salario real, del sector formal estamos hablando. Esa caída se produjo en 14 meses. Nosotros solamente en un mes, en diciembre, el poder adquisitivo de los salarios cayó un 14%, es decir, la mitad de lo que cayó en la crisis 2021 en un periodo de tiempo mucho mayor. Estamos hablando de una situación muy crítica. Hoy los salarios se encuentran cercanos a los de la década del 90, que fue una década muy difícil para los trabajadores y las trabajadoras. Estamos hablando de una situación donde también el promedio del salario formal de los argentinos está por debajo de la línea de pobreza. Es decir, está un 21% por debajo de la línea de pobreza, el promedio de los asalariados. Pensemos que en 2015 estábamos 37% arriba. Digamos, eso es licuación de... bueno, el mejor salario en dólares
en Latinoamérica, Argentina, ¿no? En su momento ha estado en esos niveles. Claro, sí. Esto, digamos, fue un proceso largo. Un proceso hoy estamos compitiendo con Venezuela. Digo, Venezuela debe tener menos inflación. Digo, no quiero dar un dato desacertado, pero entiendo que Venezuela tiene menos inflación que la Argentina. No tengo el dato exacto, pero sí estamos en un proceso de inflación bastante complicado. Digamos, si analizamos cómo hace el presidente estos niveles, si no baja la inflación del 20 y pico % anual, estaríamos llegando a un escenario de 900% interanual, digamos. Esta era la trampa que hacía Milei en su momento. Él anualizaba la cifra semanal y llevaba a decir que estábamos en un camino a la hiperinflación. Bueno, con sus niveles de precio, con sus niveles de inflacionarios, estaríamos en camino a la hiperinflación. Hay que ver qué sucede, por supuesto, porque han deprimido sustancialmente la economía. Los indicadores de caída del consumo superan el 30%, estamos en una situación muy crítica y hay que ver qué sucede también con el tipo de cambio, que es el principal factor que hace que los precios se incrementen. Bueno, habría que analizar a quién la ajustó, si a la casta política que durante muchísimo tiempo lo estuvo diciendo, sobre todo en la campaña, hacia la casta política, o a los trabajadores, a las trabajadoras, a los jubilados, a los sectores productivos, digo, todos aquellos que apuestan a la Argentina, que producen, que generan trabajo, a las pymes, y bueno, la inflación está afectando bastante. Está claro que está afectando a todos estos sectores que vos decías. Los indicadores que tenemos ya lo indican. El salario de los trabajadores formales, como dije, cayó un 14% en diciembre, va a tener otra merma para enero. Los trabajadores informales probablemente la caída sea peor, no tenemos datos actualizados de esto. Los sectores que viven de su trabajo, el autoempleo, el cuentapropismo, probablemente vea reducido por justamente lo que vos decís. Esto reprime la actividad económica y hace que el consumo baje, entonces estos sectores van a vender menos y por lo tanto sus ingresos también van a ser afectados. Y otra cosa que me parece también importante es que no solamente el salario se ha caído, sino que lo que decimos en economía, el salario indirecto. Si uno desfinancia las provincias, que son las encargadas de la salud y la educación, y además desregula precios en el sector privado, muchos sectores que antes acudían a las prepagas, iban a la escuela pública, no lo van a poder hacer. Eso va a presionar sobre el sistema público, que además está desfinanciándose por el desfinanciamiento de las provincias. Por lo tanto, vamos a tener una situación de mayor precariedad de la vida, no solamente en los ingresos, sino en todos los beneficios sociales que se sostuvieron por tantos años en Argentina. Gracias, Natalia, por estar con nosotros en Acceso a los Derechos. No, gracias a ustedes. Vamos un pequeño bloque y seguimos con el programa.